Buenas tardes a todos los seguidores del Facebook del Colegio Jutepequense William Shakespeare. En unos minutos vamos a comenzar la clase de hoy de la asignatura de Historia con Miss Evelyn y Miss Brenda. En unos minutitos comenzamos. Esperemos tener más participantes. Bueno, para los participantes que no me conocen, soy Miss Bárbara, a cargo de las direcciones de secundaria y bachillerato. Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar. Primero me gustaría dar algunas indicaciones respecto a las clases. Ustedes saben que ahorita, bueno, por esta pandemia, por esta modalidad, hemos estado trabajando en línea. Sin embargo, hay rumores, hay noticias que posiblemente el semáforo cambie a principios del mes de julio. Como ya sabemos, bueno, a principios de julio nosotros culminamos con el ciclo escolar, por lo que obviamente no vamos a regresar a clases en esos días, ¿no? Que aproximadamente son entre 5 y 10 días. Pero si es que efectivamente el semáforo cambia a verde y nuestras autoridades oficiales y de salud nos dan autorización para continuar con las labores, por ejemplo, un curso de verano, talleres o regularizaciones, inclusive podemos hablar de ofertar, de abrir guardería durante ese tiempo. Estaremos avisándoles y con mucho gusto esperamos contar con su participación y presencia en estas vacaciones. Pero esto, reitero, siempre y cuando el semáforo esté en verde. ¿De acuerdo? También les reitero que durante el mes de marzo están ya las reinscripciones, ahorita en marzo con un 40% de descuento y posteriormente en abril 30 y así sucesivamente. No dejen pasar esta oportunidad, papás, chicos que nos están viendo, público en general, los esperamos en el colegio. Hay atención por parte de administración de lunes a viernes en un horario de 9 a.m. a 2 p.m. Los esperamos. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la participación de la asignatura de Historia a cargo de Miss Evelyn y Miss Brenda. Adelante, profesoras. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como lo dice Miss Barbie, yo soy Miss Brenda. Yo soy la encargada de las asignaturas de sociales en el área de bachillerato. Doy algunas clases en secundaria, nada más en secundaria 1, pero estoy encargada del sector de bachillerato. ¿Qué clase vamos a tener hoy? Vamos a tener una clase de historia. ¿Y qué tema vamos a manejar? Vamos a manejar lo que está aquí, el Día de la Mujer. Primero, quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes saben qué fecha o cuándo se celebra el Día de la Mujer? Ahí pónganlo en los comentarios si saben cuándo se celebra el Día de la Mujer o cuándo no.
¿Qué van a ganar? Van a ganar un like. En realidad no pueden ganar otra cosa. Les vamos a regalar un like a los que la tienen. Entonces, ¿cuándo se va a celebrar el Día de la Mujer? Escríbanlo ahí. Vamos a empezar con nuestra presentación. Yo creo que ustedes hace ya varios días vieron en todos lados, en Instagram, en Facebook, a lo mejor en estados también de WhatsApp, vieron esta imagen que es de 8M. ¿Pero qué significa 8M? 8M no significa 8 metros, no significa 8 millones, 8 millas. 8M hace referencia al Día Internacional de la Mujer. De los que pusieron que el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo, felicidades, le atinaron. 8M hace referencia al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Ahora, tengo una segunda pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que el Día de la Mujer se festeja o el Día de la Mujer se conmemora? Los que creen que se festeja, pónganle me encanta. Los que creen que se conmemora, pónganle me gusta. Entonces, vamos a ver si se festeja o se conmemora. Pero primero les voy a dar las características o la definición de qué es un festejo y la definición de qué es una conmemoración. Según la Real Academia Española, el festejo es acción y efecto de festejar, acto público que conmemora una fiesta y se celebra para disfrute de los que asisten. Entonces, el festejo hace referencia a una celebración, a un día que tú vas a celebrar, que vas a estar feliz. La conmemoración dice que es una memoria o recuerdo que se hace de alguien o algo, especialmente si se celebra con un acto de ceremonia. Esto no lo dice la Real Academia Española, ¿eh? Por eso les estoy compartiendo aquí que todo lo que les digo es verdad. Entonces, la conmemoración va a ser una memoria. Cuando vas a recordar algo que pasó, un hecho histórico que pasó, lo vas a conmemorar. ¿Por qué no puede ser festejo el Día de la Mujer? Porque no es algo o un recuerdo bueno de lo que pasó en el Día de la Mujer. En el Día de la Mujer han pasado varias situaciones que son muy tristes y lamentables. Las mujeres no siempre han tenido los derechos que tenemos hasta ahorita. Las mujeres han tenido que sufrir, las mujeres han tenido que manifestarse para lograr lo que hemos o lo que han logrado hasta ahorita. De hecho, en muchas manifestaciones ha habido muchas muertes, ha habido personas que han salido, pues que salieron con algún, no sé, que tuvieron o desde muerte hasta algún accidente. Entonces, el Día de la Mujer no se debe de festejar, el Día de la Mujer se conmemora. Entonces, los que pusieron que se conmemora, felicidades, están en lo correcto. Vamos ahora sí con la presentación. Entonces, ¿el Día de la Mujer se va a festejar o se va a conmemorar? Ya sabemos que el Día de la Mujer se conmemora. ¿Por qué? O más bien déjenme decirles, ustedes, cuando es el Día de la Mujer, ¿ustedes qué hacen? Hay muchas personas que les compran flores a las mamás o que les compran flores a las novias o que van y dicen, por ser la mujer más bella del mundo, o por ser la más sensible o por tanta belleza de las mujeres. Si ustedes hacen eso, déjenme decirle que tienen un concepto diferente de lo que es el Día de la Mujer. Como les dije, si hiciera eso, es porque sería un festejo, pero les acabo de comentar que no es un festejo, es una conmemoración. Es decir, vamos a recordar a la lucha que se hace o que se ha llevado a cabo más bien a lo largo de los años de las mujeres. Entonces, aquí les dejé como un pequeño GIF donde dice que si ustedes regalan flores o que si ustedes en el Día de la Mujer lo celebran, lo festejan, pues básicamente no es así como se debe celebrar el Día de la Mujer. Como aquí dice, es un día para visibilizar la lucha que se supone que se hace desde hace muchos años. Pero bueno, ¿cómo comenzó? ¿Por qué comenzó esta lucha de las mujeres? Hace mucho tiempo, las mujeres no podíamos o no teníamos los derechos que ahorita tenemos. A lo mejor, si no se hubiera luchado, en este momento yo no podría estarles dando esta clase, porque las mujeres no tenían el derecho a trabajar, no tenían el derecho a tomar decisiones importantes como las que les tengo aquí, no podían votar, no podían estudiar y no podían estar o trabajar. Después, cuando se les dio el tiempo o el chance de trabajar, ahí había mucha diferenciación entre hombres y mujeres. Les pagaban mal, las trataban mal, tenían malas condiciones de trabajo
Y fue entonces cuando las mujeres decidieron alzar la voz y dijeron, bueno, es que ¿cómo es posible que a nosotros nos paguen menos? ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos derecho a participar en cosas importantes de la sociedad? Porque nosotros también formamos parte de esa sociedad, parte importante. ¿Por qué siempre nos hacen a un lado? Entonces, las mujeres de hace tiempo empezaron a alzar la voz y vamos a ver ahorita en qué años específicos. Entonces, ¿en qué años y cómo comenzó todo? Todo va a empezar desde 1909 a 1917. Después de 1917 se van a seguir dando luchas y se van a seguir dando huelgas, pero estos años que les marco aquí van a ser los importantes: 1907, 1909, 1910, 1911 y 1917. Son los que les puse aquí. En estos años son cuando las mujeres, a raíz de lo que les comento, que no podían votar, que no podían estudiar, que no podían trabajar y que cuando trabajaron se les daban unas pésimas condiciones de trabajo, las mujeres empezaron a pelear y empezaron a buscar mejores salarios, como aquí en la imagen que les comparto, igualdad de condiciones y sobre todo también derecho al voto. ¿Qué va a pasar en 1907? En 1907 se va a crear la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, es la que les pongo aquí. En esa conferencia, varias mujeres de diferentes países se van a juntar específicamente en Alemania. Entonces, es ahí donde se empieza a hablar por primera vez de que las mujeres deben de tomar parte de las decisiones importantes de un país, que deben de ser tomadas en cuenta. Entonces, en 1907 es cuando se crea la primera asamblea de mujeres, donde se empieza a comentar que deben de integrarse a la sociedad como un ser activo, ¿ok? Entonces, ese es en 1907. Vamos a la otra. En 1909. En 1909, ahora del otro lado del mundo, ahora en Estados Unidos, la primera conferencia les digo que fue en Alemania. Después, en 1909, en Estados Unidos, lo que se va a hacer, se va a dar una huelga de unas mujeres textiles. Aquí les tengo una imagen y les tengo aquí la información. Dice, se produjo el levantamiento de unas 20,000 trabajadoras de la industria textil que se declararon en huelga exigiendo derechos laborales. Entonces, estas mujeres se fueron a huelga por lo mismo, porque ya tenían derecho a trabajar, ya estaban, ya se integraron al sector laboral, pero las condiciones eran pésimas, eran malísimas, y el salario que recibían era todavía aún peor. Entonces, estas mujeres decidieron salir a las calles para exigir un mejor salario, y esta huelga se va a llamar la huelga de las camiseras. Entonces, si algún día les preguntan qué pasó en 1909, ustedes pueden decir que pasó lo de la huelga de las camiseras. En esa huelga también va a haber una mujer muy importante y que va a hablar por todas las mujeres que salieron a representar, o todas esas mujeres que salieron a la huelga. Y una de las cosas que decía es esta, se las voy a leer tal cual. Ella decía esto: mientras las mujeres no tengan voz en las protestas, siempre se les pagará mal. O sea, lo que quiere decir es que las mujeres, si no alzaban la voz, nunca iban a ser escuchadas. ¿Por qué la mujer debe diferenciarse del trabajador masculino? Las mujeres pagan el mismo alquiler que el hombre, el mismo precio por la comida, por la calefacción y la ropa. ¿Por qué deben cobrar menos? Entonces ella decía, si somos iguales que los hombres, hacemos las mismas cosas que los hombres, ¿por qué a nosotros nos van a pagar menos? Desde ahí salió la idea y de ahí primero se comenzó la huelga en Estados Unidos, en 1909. ¿Cómo se va a llamar? La huelga de las camiseras. Les traigo una imagen. Les traigo una imagen de lo que fue esta huelga. Estas mujeres de aquí, estas dos, es una fotografía representativa de esa huelga. Y como pueden ver aquí hay otra trabajadora textil que está llamando a todas las mujeres a levantarse en armas. Como ven, la lucha de las mujeres no es tan diferente a la lucha que se hace en la actualidad. Se hace a través de huelgas, se hace a través de manifestaciones, se hace a través de levantar la voz y exigir. Ahora, les tengo otra pregunta para que también no se estén durmiendo y no digan, ya está hablando mucho la misma. Vamos a interactuar un poco. ¿Cómo se llamó la huelga de 1909?
Pónganle ahí en los comentarios, ¿cómo se llamó la huelga de estas mujeres? ¿Cómo se llamó? Ahí escríbanlo, a ver si están poniendo atención. ¿Listos? Se llamó la huelga de las camiseras. Acuérdense. Ahora vamos con otro acontecimiento, en otra fecha, en 1910. En 1910 se va a dar una segunda conferencia. Nosotros ya hablamos de una primera que se dio en Alemania. Ahora se va a dar otra conferencia, pero ahora en Dinamarca. Y entonces aquí las mujeres van a dar ahora sí un día específico o más bien se le va a dedicar un día específico a la mujer. Aquí ya son como los primeros inicios de cuando se habla de dedicarle un día especial a las mujeres. Pero no solamente se le dedicaba o se pensaba en ese día para celebrar o festejar, como lo vimos antes. Este día se le dedicaba a las mujeres para que justamente en el mes de marzo ellas salieran a protestar, para que justamente ese día ellas salieran a buscar esos derechos que no tenían. Entonces, en 1910, en la segunda conferencia que se va a dar, es lo que se va a decir, que se debe de celebrar o se debe de conmemorar un día donde las mujeres salgan a pedir esos derechos que les corresponden una vez al año. Aquí están algunas imágenes que les digo que esa fecha, o más bien crearon el Día de la Mujer para que las mujeres puedan salir a reclamar los derechos que les corresponden por ley. Vamos a 1911. En 1911 se van a dar diferentes huelgas. Ya dijimos que en 1910, en la segunda conferencia, van a decir que en el mes de marzo se iba a celebrar un día a la mujer. Entonces, en diferentes países muchas mujeres salieron a manifestarse. En Alemania salieron a manifestarse y específicamente una de las huelgas más importantes que sucedió en este año, en 1911, va a ser esta huelga llamada Pan y Rosas. Esta huelga es muy importante y de hecho es muy icónica. No sé si en las noticias cuando vieron eso de las feministas, vieron, o de la huelga que se hizo apenas algunos días, vieron que algunos carteles tenía Pan y Rosas. ¿Pero qué significa Pan y Rosas? Pan y Rosas va a ser el nombre de la huelga que van a hacer unas estadounidenses, específicamente en Nueva York, y van a salir a protestar para lo mismo que las demás, mejores condiciones de trabajo. Y lo que van a pedir es pan, el pan representando a buenos salarios para poder pagar o para poder cubrir las necesidades básicas, que una de ellas es la alimentación. Entonces pedían pan como un buen salario para poder pagar las necesidades básicas, y rosas. Las rosas hacían alusión a un trabajo digno, a buenas condiciones laborales, que no solamente debían de pagar bien, sino que las condiciones deberían de ser buenas, porque las tenían en unas condiciones malísimas, ¿no? Trabajaban más de 8 horas, trabajaban más de 10 horas, entonces eso es lo que pedían, mejor salario y mejores condiciones laborales. Justamente también en este año, y otra de las razones por las que las mujeres salieron a manifestarse, fue por un acontecimiento. Aquí les tengo la noticia, esta es la noticia, y les traigo aquí la imagen. Justamente en esa fecha en Nueva York se dio un incendio en una industria textil. En esa industria textil se murieron cientos de mujeres por las malas condiciones de trabajo y porque no tenían nada de seguridad. Entonces, en ese incendio murieron varias personas y aquí está la imagen de algunas de las mujeres que fallecieron en ese incendio. Entonces, aparte de salir a manifestarse por las malas condiciones de trabajo, las malas condiciones laborales, también salieron a manifestarse por este hecho que marcó pues algo muy importante y que marcó la vida de muchas mujeres. Y no solamente salieron por las mujeres, si pueden ver la imagen de aquí, también salieron a manifestarse por los derechos también de los niños, porque en esa época también había niños que trabajaban y en las mismas condiciones o peores. Ahora, otra pregunta para que ya no se estén durmiendo otra vez, porque ya hablé mucho otra vez. La segunda, o más bien, ya no sé en qué pregunta vamos, pero la siguiente pregunta es esta. ¿Cómo se llamó o cuál fue el título de la huelga que se hizo en Nueva York? ¿Cómo se llamaba la huelga? Damos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Esta huelga se va a llamar la huelga de Pan y Rosas. ¿Ok?
Vamos con el que sigue, en 1917. Esta es otra pregunta, a ver, de los que son mis alumnos y están viendo el en vivo, ¿qué pasó en 1917? Eso lo vimos ya en varias lecciones y en varias clases. ¿Qué pasó en 1917? No en México, no me van a decir, se estaba haciendo la Constitución. No, en Rusia. ¿Qué estaba pasando en Rusia en 1917? ¿Alguien sabe? Bueno, en Rusia en 1917 va a ser la Revolución Rusa. Recuerden que la Revolución Rusa se va a dividir en dos etapas. La primera va a ser la de febrero y la segunda va a ser la de octubre. La de febrero, si recuerdan las clases que hemos tenido, va a iniciar primero con una huelga, con una manifestación de las personas que ya estaban hartas de las condiciones económicas, las condiciones sociales. Rusia en ese momento estaba por los suelos. No tenían comida, los tratos en las fábricas o en los trabajos eran malísimos, estaban llevando un montón de militares a la guerra y estaban perdiendo toda la guerra porque en ese momento se estaba llevando la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó en 1917 y cómo se relacionan las mujeres con esta revolución? Pues bueno, durante todas estas huelgas que se llevaron a cabo en febrero, una de las más importantes fue la que se dio con las mujeres. Las mujeres en marzo, justamente el 8 de marzo, van a salir a hacer esa huelga y a manifestarse pidiendo paz, y la paz se refería a que se salieran de la Primera Guerra pidiendo comida, porque en ese tiempo la comida escaseaba, y pidiendo mejores condiciones laborales también. Y después de todas estas huelgas y del poder que tuvieron también las mujeres al salir a manifestarse, pues, ¿qué creen? Se pudo abdicar, o más bien pudo abdicar el zar, quitaron al zar de ahí y se implementó otro nuevo gobierno. Entonces, las mujeres, aunque no lo crean, tienen mucho poder y pueden hacer cambiar las estructuras. Pero después, cuando se implementó este gobierno, van a decir, bueno, es que las mujeres sí tienen mucho poder y las mujeres son muy importantes en la sociedad. Y es aquí cuando los rusos van a hablar por primera vez del Día Internacional, o bueno, no internacional, pero el día dedicado a la mujer, que se va a celebrar el 8 de marzo, precisamente por esta huelga que les comento. Entonces, los rusos fueron los primeros en declarar que el 8 de marzo se celebrara el Día de la Mujer. Pero como los rusos, como ustedes saben, tenían otro modelo económico diferente a los demás países no aceptaban el 8 de marzo como el Día de la Mujer y no lo celebraban. Y decían, sí, los comunistas dicen eso, pero no, les hacían el feo a los comunistas, ¿no? Entonces, aunque ya se había hablado del Día de la Mujer del 8 de marzo, no se celebró en todos los países, solamente en los que aplicaban el modelo comunista. Vamos a lo que sigue. Como les digo, aunque se estableció ya el 8 de marzo en los países que aplicaban el modelo comunista, algunas mujeres en otros países se siguieron levantando el 8 de marzo justamente y se siguieron haciendo huelgas en marzo. Este es un ejemplo de algunas huelgas que hubieron entre los años 60 y 70. Aquí hay un ejemplo de la Marcha por la Liberación de la Mujer en 1968. Aquí hay otra imagen que les traigo de la Marcha por la Igualdad Salarial en 1969. Aquí hay otra que fue de los miembros del Movimiento Nacional por la Liberación de las Mujeres en el 71. Y aquí hay otra que habla sobre el aborto legal. Entonces, para que vean que esto del aborto y esto de que las mejores condiciones de trabajo, que las mujeres exijan cosas, no es de ahorita. Ha estado desde siempre. Y de hecho, aunque se han estado manifestando y han estado saliendo las mujeres desde años atrás, los cambios se dan paulatinamente. Entonces, es necesario que se siga luchando por esos derechos, es necesario que se siga luchando por esas libertades que nos corresponden, porque también nosotros somos seres humanos y formamos parte de la sociedad activa. Entonces, por eso las mujeres seguían luchando. Pero fue entonces hasta 1975 que la ONU va a declarar el Día Nacional o Internacional de la Mujer. Y aquí ya es global, ya es del mundo, no nada más en los países comunistas. Aquí ya la ONU lo va a declarar, pero hasta 1975. Imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para que la ONU lo declarara oficial.
Y todo por esto, aquí les traigo una imagen, todo por todas las manifestaciones que hubo, todo por las mujeres que se atrevieron a alzar la voz. Así que debemos agradecer y debemos de conmemorar a esas mujeres que lucharon por lo que hoy tenemos. Pero ya para terminar, porque creo que ya me alargué mucho, ya para terminar, es que a pesar de que se ha luchado y a pesar de que las mujeres han alzado la voz para tener mejores derechos, para que no haya diferencia, para que haya equidad, la verdad es que hasta nuestros días todavía no la hay. Vamos a ver algunas estadísticas que les traigo. Aquí dice que más del 50 de asesinatos de mujeres en el mundo son por casos de feminicidio. O sea, hagan de cuenta que si hoy se mueren 100 mujeres, 50 van a morir o murieron por un asesinato que hizo un hombre a una mujer. Y las otras 50 por algún accidente de carro, porque se incendió su casa, yo qué sé. Pero 50, o sea, la mitad es porque fueron, fueron asesinadas por un hombre. Otra, en el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Lo de las violaciones, que también en estos momentos y en esta actualidad que vivimos, la verdad es que han habido muchos casos de violaciones y lo peor es que no solamente es de personas externas o personas que no conocemos, sino de personas cercanas. Igual aquí hay otras frases, o más bien otras cifras que ustedes pueden ver, y pues en realidad, a pesar de toda la lucha que se ha venido haciendo, todavía falta mucho por cambiar. Eso es todo de mi parte. Eso es todo de mi parte. Espero que más o menos me haya dado a entender y que ustedes hayan comprendido un poquito del contexto de cómo surgió el Día de la Mujer y que tuvo que pasar muchos años para que aceptaran el Día de la Mujer. Ahora, yo les hablé del pasado. Lo que va a pasar ahora es que le voy a dar o le voy a ceder la palabra a Miss Evelyn y Miss Evelyn nos va a hablar de la actualidad y específicamente del tema del feminismo, que es otra cosa y otro tema que se ha estado hablando o que está muy de moda en estos días. Entonces, eso es todo de mi parte. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta clase y les cedo la palabra a Miss Evelyn. Miss, pues muchísimas gracias. De verdad que saber eso o tener ese conocimiento es necesario y ha de ser como pues esencial para nuestras vidas. Algo que, bueno, me presento, soy Miss Evelyn Aragón, estoy en la sección de secundaria impartiendo materias como la de español y de humanidades en preparatoria, pero creo que es un tema que no corresponde mucho a ciertas secciones, como, ay, nada más a los de historia, sino yo creo que a todas las mujeres nos debería de importar esto, a todos los hombres, yo creo que a toda la sociedad deberíamos tener en cuenta esto. Algo que comentábamos la Miss Brenda y yo antes de empezar y ponernos de acuerdo para ver cómo le íbamos a hacer, era algo muy principal. Ella me decía, es que todos critican o alguien critica mucho de que por qué las mujeres hacen lo que hacen, ¿no? Que por qué rayan, por qué avientan, por qué se... Y criticaban eso. Y la verdad yo también he escuchado muchas críticas al respecto, pero cuando empecé a ver videos acerca de cómo también hace años también marchaban, decía, pues es que ellas también lucharon, ellas a su manera, pero también levantaron la voz. Entonces, Miss Brenda decía una frase muy importante, que espero que todas se la acuerden porque mañana les voy a estar preguntando. Ella decía, la lucha todavía sigue. Y sí, o sea, yo creo que con esa frase voy a empezar mi presentación y yo creo que se les quede muy grabada esta frase. La lucha todavía sigue. Voy a presentar para empezar. Espérenme tantito porque esto de la tecnología.
Bueno, mientras carga mi presentación y se arregla la presentación, algo que me llama mucho la atención acerca de las feministas es de que hubo una cosa que detonó que ellas levantaran su voz y una de las cosas fue desesperación. Ellas ya no estaban conformes con lo que vivían y qué es lo que sucedía. Ellos levantaron la voz y no se quedaron calladas, ellas se unieron. ¿Y qué es lo que pasó? Pues empezó a haber una forma de ver la vida como viendo las injusticias. Yo les quiero hablar un poco acerca de qué es lo que ha logrado este movimiento feminista dentro pues de México. Miss Brenda nos comentaba cómo inició, pero yo quiero decir qué ha logrado. O sea, sí se ha logrado esas marchas, porque yo creo que muchos piensan, porque he escuchado comentarios de ¿para qué lo hacen o por qué lo hacen? No, o sea, sí sirve. Y yo les quiero decir, esas marchas no se hacen porque sí o porque quieren perder el tiempo. Hay respuesta, hay cosas resultados que se ven. Entonces, pues quiero mencionarles acerca de lo que ha existido en México. Así que espero que ya me funcione bien esto de la presentación. Ok, la presentación la he titulado, ahorita que abra, Logros de las Mujeres Mexicanas. Como les comentaba, es muy importante que nosotros resaltemos cuáles son estos logros, qué es lo que ha existido y qué es lo que ha habido. Entonces, el primer avance que se ha logrado es dentro de la educación. Entonces, aquí, como se dan cuenta, puse asistencia a la escuela. Anteriormente no permitían, y Miss Brenda lo decía, que las mujeres estudiaran. O sea, las mujeres no estaba permitido que ellas estudiaran, ellas se quedaban en casa, ellas no tenían esa educación, esa posibilidad de leer, de escribir, solamente estaban diseñadas para cierta cosa. Entonces, en el 2014 se empezó a hacer estudios, se empezaron a darse cuenta que ya había más mujeres dentro de la escuela que hombres, y el 61% de mujeres ocupaban cargos dentro de la educación o estaban estudiando, y un 39% de los hombres. Imagínense, o sea, es mucho más o es más elevado el número de mujeres que de hombres. Entonces, con estos movimientos, el primer avance que se logró fue dentro de la educación, con poder asistir a la escuela y ahora pues tener porcentajes altos de mujeres que están dentro. Otra de las cosas es de que dentro de las universidades, o sea, estudiando ya carreras para ser formadas para trabajar en sectores ya altos, ya no nada más como antes que estaban dentro de la casa. En el 2015 se empezaron a hacer estos estudios y el 51% eran mujeres y el 49% eran hombres. Entonces, si se dan cuenta, vemos este sector de educación básica lleno de mujeres, pero también vemos en la universidad que ya no eran más hombres, que ahora son más mujeres. Y yo quiero que te pongas a pensar de cuando has estado estudiando en tus salones, ¿qué porcentaje hay más, mujeres o hombres? Ahí piénsenle tantito, pónganse a pensar si en su salón de ahorita que están estudiando, en el año que vayan, ¿qué hay más, hombres o mujeres? Y yo creo que la mayoría de ustedes, o más porcentaje de ustedes, me van a decir que mujeres. Son más mujeres las que están dentro de este sector de educación que hombres. Entonces, eso es uno de las palomitas que se ha logrado pues, con los movimientos feministas. Otra de las cosas que puse aquí es la participación de mujeres en carreras que se consideraban para hombres. Quieran o no, no es así como que estaba una lista de carreras para hombres y carreras para mujeres. O sea, no, pero simplemente nuestra sociedad nos inculcaba que algunas carreras eran para hombres y que eran otras para mujeres.
Una de ellas son las ingenierías, ingeniería física, la industrial, la mecánica, la electrónica, electricista. Entonces, esas carreras mucho tiempo se catalogaron como nada más para hombres. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Empieza a haber una integración de las mujeres a estas ingenierías o estas carreras que se consideraban como para hombres, ¿ok? Esa es la primera cosa que nos ayuda estos movimientos. La segunda, el trabajo remunerado. Cuando hablamos de trabajo remunerado, es de que estamos hablando de trabajo pagado. Entonces, quiere decir que antes las mujeres trabajaban y no eran pagadas, o anteriormente las mujeres trabajaban y, como nos decía Miss Brenda, les pagaba muy poco. Ella mencionó una frase muy importante que yo creo que pues, no se nos pone a reflexionar a todos, ¿no? Como esta mujer levantó la voz y dijo, yo también tengo que pagar mi comida, yo también tengo que pagar mi casa, yo también tengo que pagar, ¿y por qué me tienen que pagar menos? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con estos movimientos? Empieza a haber un trabajo remunerado y bien pagado. Ya no nada más era el salario de mujeres y el salario de hombres, no, todos pueden recibir el mismo, pues, la posibilidad de trabajar y recibir este dinero. Otra de las cosas que se pudo lograr es una licencia de maternidad. Tal vez si ustedes pues están chiquitos y no saben lo que implica todo esto, pero licencia de maternidad, antes no las dejaban trabajar ni embarazadas ni acabando casi de tener hijos. Las corrían o no tenían esos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que empezó a existir? En la ley de trabajo empezó a existir derechos donde ellas tenían un periodo de 180 días pagados de maternidad, ¿ok? Entonces, mientras ellas estaban su cuarentena, antes y tenían complicaciones, tenían ese beneficio de ir a descansar, de tener a sus hijos y después regresar con ese apoyo. Entonces, si se dan cuenta, ya está dentro de la Ley Federal de Trabajo. Ya está establecido, ya no nada más queda al aire, sino ya se estableció. Y todo esto es gracias a que hubo personas que no estuvieron conformes y levantaron su voz. Otra de las cosas es el seguro popular. ¿Qué quiere decir esto del seguro popular? Yo creo que todos hemos escuchado la frase de las mujeres luchonas, o como ahorita se está escuchando mucho, las nenis. Y no es de burla y no es para estarnos pues burlando de esa situación, pero son personas o son mujeres que quisieron salir adelante, no pudieron tener un trabajo tal vez establecido, pero ellas buscaron las maneras de cómo salir adelante y cómo sacar a su familia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Las apoya con este seguro popular. Entonces empieza a darles esa oportunidad de tener dentro de pues de lo que ellas hacen, esa confianza de que va a haber sectores de salud pendientes de ellas. Entonces, ese es otro de los logros que se pudo hacer. El tercero es el reconocimiento de la violencia a mujeres. ¿Con esto qué quiero decir? En México se empezaron a promulgar, se empezaron a establecer normas. Entonces, hay más de 2 leyes que avalan a las mujeres, que cuando sufren violencia las avalan y pueden decir, ok, yo te apoyo y vamos a ver qué hacemos. Entonces, este reconocimiento antes no era válido. Antes este reconocimiento o esto de considerarlo violencia a las mujeres no era válido. Las hacían a un lado. Entonces, este es otro de los logros que se ha podido hacer. Entonces, sí hay repercusiones a las personas que violentan a las mujeres y se paga con cárcel. Entonces, eso ya es meternos más a las leyes, pero ese es otro de los puntos principales e importantes que tenemos que hacer, que reconocer a estos movimientos. Estas 3 cosas son fundamentales para que nosotros nos demos cuenta que sí se puede y sí hay beneficios o sí hay respuesta cuando las mujeres o cuando personas levantan su voz, ¿ok? Así que ahorita quiero hablar acerca de lo que pasó hace un año, en el 2020, con las feministas.
Yo creo que todos se van a acordar ahorita de varias cosas. Así que, lo primero, se pintó todo el mundo de verde y violeta. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a ver, como aquí está la imagen, pues mujeres con pañoletas moradas, con pañoletas verdes, levantando su voz y queriendo que pues reducir esa discriminación, esa violencia, esa desigualdad que hay en el mundo. Pues ellas se dieron cuenta que todavía existe y que pues quiere que exista pues esa intervención del gobierno para poderlo quitar. Entonces, yo creo que todos se han de acordar de esta frase. Ahí léanla y yo creo que todos hasta la van a leer cantando. Yo creo que fue una de las frases que más representó a las feministas este 2020. Entonces, hasta, no sé, varios como que la traían en su mente y todo el mundo la cantaba y hasta como era una canción ahí que se nos quedó grabada. Pero era, pues es cierto, ¿no? Tal vez muchos lo tomaron a broma y todo eso y sacaron miles, infinidades de memes, pero tiene razón. Entonces, esto fue como una de las frases que se sonó mucho en el 2020. ¿Cuál es el propósito? Sí hay propósito, no nada más marchan porque sí, no nada más marchan para llamar la atención, o sea, no. ¿Qué es lo que ellas quieren? ¿Por qué se levantó la voz? ¿Por qué marcharon? Su propósito es protestar, o sea, levantar su voz, estar en contra de la violencia que se sufre y para exigir al gobierno que se tomen medidas. Entonces, lo que ellas quieren es que el gobierno proteja más a las mujeres. Si se han dado cuenta, pues sacaron muchos hashtags de ni una menos. Había muchas propagandas por todos lados de mujeres que se han estado perdiendo y que no han aparecido. Hemos escuchado en las noticias miles de historias de cómo mujeres se han perdido y no las han encontrado. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta lucha que fue en el 2020 y actualmente en el 2021 se hizo? Exigir al gobierno que se tomen medidas, que exista más seguridad y que tengamos esa confianza de salir y de regresar a nuestras casas como mujeres sanas y salvas. Aquí les pongo otras imágenes de qué es lo que sucedió. Yo creo que esas son como representativas a lo que pasó en el 2021, la pañoleta verde, que se tapaban los ojos. Entonces, esto fue una señal de que ellas levantaron su voz, se cansaron de lo que está sucediendo y qué es lo que pasó. Ellas levantaron su voz. Así que, pues, ahora quiero ponerlos a reflexionar un poco y les puse esta frase que la voy a leer. Dice, se debe trabajar desde la familia, inculcando a las nuevas generaciones que el hombre y la mujer no es ni más ni menos fuerte, que todos somos iguales. Entonces, aquí puse hasta dos muñequitos de hombre y mujer. Han catalogado muchas veces a la mujer como el género débil o como las débiles, pero ya nos dimos cuenta que ha habido una respuesta. Cuando ellas se levantan, cuando ellas alzan su voz, ¿qué es lo que sucede? Pues hay respuesta. Entonces, yo creo que todos nos dimos cuenta, el 2020 también hubo el día especial del 8 de marzo, donde las mujeres no fueron a trabajar y donde no, pues, no fueron a trabajar y no asistieron a los trabajos que hacen y pues supuestamente la idea era que no salieran. ¿Y qué es lo que sucedió? Muchos me pueden decir, se armó la carnita asada, algunos hombres se fueron a armar su carnita asada y no sé qué tanto pasó, pero no, o sea, se colapsó todo. O sea, todo estaba colapsado. En las escuelas no se podía dar clases porque la mayoría eran maestras. En sectores de gobierno que eran secretarias que tenían que ir a recibir documentos, se colapsó todo porque no había secretarias que recibieran esos documentos. En sectores como el súper, en todos los lugares colapsó todo, o sea, ese día se paralizó todo, porque y ahí nos damos cuenta del significado de las mujeres que hay en nuestra sociedad. Ese es el significado. Sí, las mujeres, no digo que somos las que todo podemos, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos dentro de la sociedad. Entonces, cuando nosotros aprendemos a que todos somos iguales y que las mujeres tienen una importancia,
así reduciremos esa violencia. Así que me gusta que los chicos esta semana en español hemos estado haciendo como un reencuentro de lo que se ha visto, de lo que se ha hablado acerca del feminismo y cómo ellos ven las imágenes y cómo ellos lo analizan y cómo ellos han estado reflexionando y cómo hasta ellos mismos hacen sus carteles para apoyo a las mujeres. Y les voy aquí a enseñar algunos que sus hijos o ustedes estuvieron haciendo. Entonces yo creo que es importante que desde ahorita o a esta edad estemos inmersos dentro de esta lucha. No es pasarla de a largo, porque no, yo creo que es muy importante que conozcamos la importancia de la lucha y de respetar a las mujeres. Y bueno, con esto termino. Espero que esta reflexión o este análisis o sí que hemos estado mencionando sea muy importante y se quede para nosotros y podamos de ahí reflexionar y decir, es que sí se puede cuando las mujeres levantan su voz. Pues les agradezco mucho, gracias por escucharnos este tiempo, gracias por estar interactuando y pues sería todo de mi parte. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Miss Evelyn, Miss Brenda, excelentes exposiciones y pues también se vio la participación de los que nos estaban viendo a través de el Facebook del colegio. Bueno, igualmente a todos los participantes agradezco que se hayan conectado, igualmente que el día de ayer, y les hago la invitación a que mañana igual nos conectemos a las 6 de la tarde por este mismo canal, por este mismo Facebook. Les repito, Colegio Jutepequense William Shakespeare a las 6 de la tarde. Y mañana toca el turno a la Academia de Inglés y Francés a cargo del profesor Fernando y Miss Nayeli. Gracias, profesoras, y que tengan una excelente tarde-noche. Hasta luego.